Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación, la dimensión desconocida. Historia de Gallina trata de un joven quien quizá vive solo y lleva de nombre Emiliano González, que ha comprado una máscara de un bazar. Al ponérsela, ya en la comodidad de su apartamento, esta le cuenta que los muñecos que entretienen a una niña mimada de nombre Claudia han comenzado a crear estragos. Vale recalcar que estos muñecos no son los habituales, sino criaturas de todo tipo, algunas míticas, otras documentadas por zoólogos, otras extrañas. Por ejemplo, Jipos y los yugos. Por ende, Claudia ve necesario atravesarlas con una aguja cuando éstas nacen de su huevo. La máscara termina de contarle la tragedia a Emiliano. Para su desdicha, ahora una nueva historia de horror se desarrolla. El techo se comienza a desboronar y ante su asombro, una niña gigantesca lo observa con aguja en mano. Al combinar la imagen de una gallina y un velociraptor, hago eco de la identidad, en términos taxonómicos, a las plantas, bacterias, organismos eucariotas o mojos, y a los eucariontes o protistas, y por último a los animales se les coloca en lo que en el ámbito de la biología se conoce como reino. Usualmente, nada más al de las plantas y el animal se les divide en clases. Enfocándonos solo en el reino animal y en la palabra clases, hay muchas clases diferentes y todos pertenecen a una de ellas. Las 5 clases más conocidas de cordados o vertebrados son peces, reptiles, anfibios, mamíferos y aves. Ahora bien, el motivo por el cual menciono estos es porque, como hago mención en la diapositiva anterior, las criaturas que nacen de los huevos son descritas como seres mitológicos. Quizá, nótese que hago enfoque en el quizá, por el hecho de nacer de los huevos de una gallina, estas criaturas son dinosaurios, a quienes se les atribuye como las primeras aves, aunque aún se debate si eran más reptiles que aves. Pero divago, conociendo el final del cuento, existe la posibilidad de que tales criaturas que nacen de los huevos que pone la gallina de Claudia son humanos. Sin embargo, no podemos dejar de lado la posibilidad de que el cuento explora la probabilidad de que la existencia del ser humano se debe a la llegada de un cuerpo extraterrestre. Por supuesto, no en referencia solamente o primordialmente al meteorito que, se cree, desató una serie de eventos que derivaron en la extinción de los dinosaurios, sino en referencia a seres de gran destreza intelectual quienes contribuyeron a la evolución acelerada de la humanidad, desde los roedores que sobrevivieron a la extinción masiva, o desde los primates hasta el Homo sapiens de la época moderna. Quizá Claudia es una suerte de alienígena, invasor, que rompe la noción de la realidad dentro de la mente del hombre, el ovalado que él conoce como atmósfera terrestre. O tal vez es Emiliano quien es el alienígena que reside en un mundo muy pequeño que él creía era enorme, pero que, en el constante cruce de los distintos tiempos y espacios en un solo universo, pasa a estar dentro de un huevo que una niña sostiene, claro, no con el afán de que la vida de la criatura dentro de este huevo o este universo o esta atmósfera prosigue. En el cuento indocumentado, un joven, sin nombre, solo nacionalidad, carece de documentos que le otorgan permiso para estar en los Estados Unidos de América y a su llegada por la frontera pierde los documentos que comprueban que, por lo menos, es ciudadano de un país extranjero, los Estados Unidos mexicanos, después de que un hombre lo golpea. Por un tiempo que parece eterno, vagabundea hasta que un día se encuentra un inmigrante recién llegado y, al igual que hicieron con él, le roba los documentos. Tiempo después, usurpa el lugar de un ciudadano americano, pero aún así
la felicidad no le dura mucho. No sabe en verdad quién es. La interpretación más común de este cuento es que el joven ha fallecido y en vez de transitar por la frontera entre ambos países, se ha quedado estancado en el purgatorio. No ha logrado trascender hacia la gloria, es decir, no se le permite entrar. Por supuesto, en la tierra la gloria es los Estados Unidos, donde las personas trabajadoras trascienden, en el sentido de que logran lo que se proponen. Es posible que el joven murió cuando un agente de inmigración le disparó por la espalda. Existe también la probabilidad de que su muerte fue a causa de la mordida de un perro rastreador. Mordida en el cuello, ahogándome sin aire con mi propia sangre. Quizá fue lo que pasó en la mente del joven cuando moría lentamente. O igual, por alguna otra causa, al perderse en el desierto. Deshidratación. Devorado por alguna bestia salvaje o envenenamiento al entrar en contacto con alguna planta tóxica. Seguí el camino marcado a fuerza de pasos. Comí la hierba que me encontraba, menciona Avilés en el cuento. Ahora bien, en el caso de ser así, la interrogante que le ha de quedar a muchos en mente es, ¿acaso México sería la representación del infierno? Y sin afán de ofender, y si suena así, tal no es mi intención, porque para mí mi infancia en México fue la primera fase de la gloria. Pero divago, para muchos en México, en la edad de formación, quienes no han conocido más que la pobreza y una constante ola de delincuencia, México es el infierno. Por supuesto, quien muere con una preocupación en mente no puede trascender hacia el cielo, según las creencias católicas. O bien, quienes han cometido algún crimen venial o que se puede perdonar, quedan estancados en el purgatorio, esperando que alguien rece por su alma. En el caso del joven, quien o quienes lo hacen es su madre y novia, a quienes ha dejado en Tepalquetepec. Por supuesto, ellas lo hacen cuando no reciben noticias de él a quien se le está haciendo difícil cruzar, pues al ser un inmigrante más que muere, ha sido sepultado en una tumba sin nombre, con muchos otros que han cometido algo ilegal. Cruzar la frontera sin documentación, o siguiéndonos con la temática religiosa que, repito, al entender de muchos que han analizado este cuento, un pecado. Por ejemplo, en la segunda epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 23 se hace mención de que debes rechazar razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. El joven inmigrante peca al entrar en polémica con el cantinero. Sin embargo, su pecado más grande es haber entrado, según creen unos, como ladrón, sin el consentimiento de quien habita el hogar. Los cuentos coinciden en algo. Estamos corrompidos como especie, pues los humanos nos solemos colocar unos a los otros en clases, razas, etc., como si algunos fueran inferiores solo porque se ven de cierta manera, por ejemplo un feto. Nacieron en cierto lugar, por ejemplo inmigrantes hispanos, o, en la explicación más viable para la historia de gallina, padecen de un trastorno que les impide interactuar con los demás sin sentirse cohibidos. Al igual que la gallina, Emiliano tiene que tragar un par de píldoras para funcionar correctamente. Así como los monstruos que nacen de los huevos no mantienen contenta a Claudia por más de unos cuantos segundos, la medicación suele hacer lo mismo al momento de contener a los monstruos que residen dentro de la mente. Al igual que Claudia, Emiliano tiene que luchar contra los seres grotescos. Algunas veces, la persona ve la necesidad de acudir a la mutilación, a la automutilación,